Dios te bendiga. Quiero animarte en esta preciosa hora que sigas creyendo en el Todopoderoso, a que sigas creyendo a Dios, aquel en el que cuando estabas en un proceso difícil, en el que cuando estabas en un problema, te ayudó, en que cuando estabas angustiado en aflicción, allí estuvo Dios y te ayudó Jehová. Quiero animarte a que sigas creyendo en aquel que nos ha libertado, en aquel que nos ha hecho libre, y a que te mantengas creyendo a Él y que no te apartes del Dios vivo. Como Pablo, aleluya, exhorta también y les habla a los Gálatas en el capítulo 5, verso 1, y le dice: mantengámonos en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libre. Quiero animarte, amado hermano, a través de esta palabra, que podamos nosotros seguir creyéndole a Dios y que no permitas, aleluya, que entre dentro de ti incredulidad, que te desvíe, aleluya, de la fe en la cual tú has puesto la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y es que la palabra de Dios nos habla, aleluya. El escritor de Hebreo en el capítulo 3, verso 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El escritor de Hebreo está diciendo: mirad, que quiere decir examínate, escudriña dentro de ti, para que no haya dentro de vosotros un corazón malo, aleluya, de incredulidad. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo va a lograr, aleluya, va a tratar de, aleluya, de lograr provocar en ti que tú entres en incredulidad, que sueltes la creencia, que sueltes en lo que tú has creído, que dejes de creer en aquel Dios en el cual tú has creído, aleluya. Te animo en esta preciosa hora que te mantengas creyéndole a Dios, a que te mantengas creyéndole solamente a Él y que no permitas que entre, aleluya, en tu corazón incredulidad, que aquello que tú ya creíste que Dios puede hacer, el enemigo te va a decir no, no lo va a hacer Dios. Pero déjame decirte en esta hora, aleluya, que sigue creyéndole a Dios, que aquello que Dios, aleluya, te ha prometido que va a cumplir en tu vida, lo va a hacer, pero se necesita que creas. Se necesita que le creas a Dios. No permitas que el enemigo te susurre y te diga: Dios no lo va a hacer. Mirad, examínate, no permitas que el enemigo entre algo malo dentro de tu corazón para que puedas volverte un incrédulo de lo que tú ya has creído, de lo que tú ya has visto, las maravillas, los milagros que Dios puede hacer. El escritor está diciendo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque cuando dejamos de creer, amados hermanos, nos desviamos, nos apartamos del camino de Dios. Empezamos a decir: no, es que Dios no va a hacer esto, es que Dios ya no lo va a hacer. Déjame decirte que si Dios te ha dado una promesa, que si Dios te ha respaldado a través de la palabra, solamente tienes que seguir creyendo y no permites que dentro, aleluya, de vosotros entre, aleluya, incredulidad para poder creer lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Dios quiere hacer cosas grandes, Dios ha prometido hacer cosas grandes, pero el enemigo, aleluya, está tratando de lograr impedir que tú sigas creyendo, para que no se cumpla lo que Dios quiere de ti. Dios, amados hermanos, aleluya, a través de su palabra nos aconseja. El escritor está hablando y está diciendo: mirad, hermanos, no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, aleluya, que nos aparte del Dios vivo. Cuando comenzamos a ser incrédulos, cuando empezamos, amado hermano, a apartarnos de la verdad, es cuando comenzamos, aleluya, a apartarnos del verdadero Dios, es cuando comenzamos a apartarnos del Dios viviente. Pero déjame animarte en esta hora: sigue creyéndole a Dios, no permitas que entre, aleluya, en tu corazón, aleluya, una incredulidad, aleluya, que te quiera apartar del verdadero Dios, del Dios vivo que te está diciendo: yo todavía puedo hacer cosas grandes. Sigue creyendo, no te apartes. Sigue creyendo que aquel que ha hecho milagros en tu vida, aquel que te libertó del pecado, aquel que reventó las cadenas cuando estábamos en tiniebla, dice la palabra de Dios, que pueblo que habitaba en tiniebla, luz resplandeció sobre ellos, aleluya, y comenzaron a ser libres. ¿Sabes por qué? Porque llegó la luz, llegó el Señor Jesucristo a libertarnos. Eso éramos nosotros, que estábamos en oscuridad, que andamos en tinieblas, pero hemos conocido la verdad, y la verdad nos ha hecho libres. Amado hermano, te quiero animar a que sigas creyéndole a Dios. No permitas que te susurre el enemigo y te diga: no, ya no sigas creyendo. No permitas que vuelva malo tu corazón. No permitas, aleluya, no te vuelvas un incrédulo.
Vuelve, aleluya, a levantarte, vuelve a seguirle creyendo a Dios, que lo que Dios ya hizo, aleluya, también lo puede seguir haciendo y mucho más mejor. Dios puede completar cosas grandes en tu vida, pero no entres en incredulidad. Sigue creyendo en los milagros, sigue creyendo en la palabra de Dios, sigue avanzando en el camino que al principio tú decidiste caminar por fe, porque le creíste a Dios. Yo te quiero animar en esta hora que sigas avanzando, no te detengas, no te apartes del Dios vivo. Sigamos avanzando y aleluya a través de la palabra de Dios. Mira, dice el verso 13 de este capítulo 3 de Hebreo, dice: antes exhortaos los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortándonos, amados hermanos, día a día, los unos a los otros, corrigiéndonos a través de la palabra. Que cuando miremos que el pecado nos está desviando, cuando el pecado, amados hermanos, cuando el pecado entra, comienza a desviarnos, comienza a meternos incredulidad, comienza a hacernos deslizar pocoamente, lentamente, aleluya, apartarnos del Dios vivo. No permitas que el pecado te aparte de Dios, no permitas que el pecado, la palabra del Señor, el escritor está diciendo, antes exhortaos los unos con los otros. Cuando usted mira a su familia, cuando usted mira a su hermano, aleluya, que se está desviando, que está dejando de creer, venga a través de las palabras y dígale: oye, tú has creído en un Dios poderoso, tú has creído en un Dios que liberta, sigue creyendo, no te detengas, sigue avanzando, no te apartes del Dios que todo lo puede. Porque dile, separado de Él no podemos hacer nada. Jesucristo mismo lo declara en Juan capítulo 15, cuando nos está hablando, amados hermanos, aleluya, de la vid verdadera y los pámpanos. Nuestro Señor Jesucristo es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Pero separados de Él, Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. No nos apartemos de Dios, no permitamos que el pecado nos aparte. Antes bien, hermanos, exhortémonos día a día uno a otro, los unos con los otros, exhortémonos. Exhortémonos para que no caigamos, para que no nos desviemos, amados hermanos, del camino que decidimos caminar, de la promesa que Dios nos ha hecho, hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos. El Señor quiere que lleguemos, el Señor quiere que avancemos, pero no tenemos incredulidad en nuestro corazón. Sigamos creyendo, por eso quiero animarte en esta hora. Sigue creyéndole a Dios, sigue creyendo en aquella fe en la cual al principio creíste, sigue creyendo en nuestro Señor Jesucristo, el cual es poderoso, el cual es que nos sostiene, el cual es que nos ha mantenido firmes de este momento. No es por nuestra fuerza, es por la fuerza del Espíritu Santo que todavía estamos aquí. Pero exhortémonos los unos con los otros, porque antes, amados hermanos, dice aleluya el escritor, exhortaos los unos con los otros, cada día, todos los días exhortémonos a corregirnos los unos con los otros en amor de la palabra, a través de la palabra de Dios, con el discernimiento del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es la que nos escudriña, la palabra de Dios es la que nos corrige. Hebreos capítulo 4 verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué quiere decir? Que nos escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser. Nos escudriña, sabe lo que tiene que corregir, sabe lo que tenemos que cambiar, sabe lo que nos va a cambiar la palabra de Dios, exhortándonos a través de la palabra los unos con los otros, ser corregidos, ser alabado sea su nombre, ser corregidos a través de su palabra, para que no perdamos, amado hermano, esa fe, para que no dejemos de creer en aquel que tú y yo hemos creído. Mantente firme. No permitas, amados hermanos, que el engaño del pecado te haga apartarte de Dios. Porque el pecado, amados hermanos, va a llegar, la tentación va a llegar, aleluya, los deseos de la carne, los deseos de este mundo van a llegar a querer engañarte. El enemigo es astuto, va a querer engañarte para que dejes de creer. Pero más hoy vengo a animarte en esta hora que sigas creyéndole a Dios. Sigue creyéndole a Dios y no te apartes. No te apartes del Dios vivo. Él es el que te da libertad, Él es el que te da la fuerza, Él es el que te da el poder y la autoridad para que sigas avanzando adelante. Él es el quien te da la fuerza para que sigas caminando en este camino. ¿Qué fácil? No es fácil. Es un camino difícil. Y aquel que te dice es un camino fácil, el ser cristiano, está caminando un cristianismo a media. Un cristiano falso es aquel que dice fácil. ¿Sabes por qué? Porque está viviendo como el mundo vive. Y también está dentro de una iglesia.
Pero déjame decirte que la palabra nos va a corregir, la palabra nos va a enseñar a caminar, la palabra nos va a mantener a que sigamos creyendo verdaderamente en aquel que le hemos entregado nuestra vida. No permitas que el engaño del pecado nos aparte de Dios. No permitas que te desvíe. No permitas, aleluya, que te meta incredulidad en tu corazón para que dejes de creer en el Todopoderoso. No te desvíes. El verso 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que te retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Somos participantes con Cristo. La victoria de Cristo nos ha hecho participantes a nosotros. Nos ha entregado salvación por gracia. Nos ha entregado, aleluya, libertad para que podamos nosotros avanzar en el camino que Él ya abrió. Mantengámonos ahí firmes como al principio. Mantengamos esa confianza. No pierdas la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Él es quien te ha libertado. Él es quien ha libertado. No permitas que el enemigo te desvíe. No permitas que el enemigo te vuelva a encadenar. Mantente firme, mantente libre con la libertad que Dios nos ha hecho libre. Como dice Pablo, aleluya, a los Gálatas, capítulo 5, verso 1, le dice, mantente firme con la libertad con que Cristo nos ha hecho libre y no caigas otra vez en el yugo de esclavitud. No permitas, amado hermano, aleluya, que las artimañas del diablo te vuelvan a esclavizar. Pablo a los Gálatas les está diciendo estas palabras porque se habían levantado maestros judíos que se habían levantado, aleluya, a querer meterle la palabra de la ley, a quererle meter la ley, a querer desviarlos de la gracia, a querer desviarlos de la palabra que Pablo ya les había metido en el corazón. Y lo querían, aleluya, cuando ya la palabra de Dios nos hace libre. Alguien puede venir y quiere volver a esclavizarnos, a decirnos, no, eso no es así. No es que son legalistas, no es que esto y lo otro, no. Muchos llaman legalistas cuando predicamos la sana doctrina. Pero la palabra de Dios no podemos cambiarla. Hay tanta gente haciendo lo que la palabra de Dios no le dice. Y dice, no, esto no es lícito. Claro, todo es lícito, dice la palabra, pero no todo conviene. No permita que el engaño del pecado se meta ahí. Mantente firme en la confianza con la que tú has creído, en la confianza de la palabra de Dios. No agarres otra fuente, no te desvíes de la palabra de Dios. Mantente ahí firme hasta el final, como al principio lo hiciste cuando aceptaste al Señor. La palabra del Señor me encanta en este verso 15 del capítulo 3 de Hebreos y dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿Qué quiere decir esta palabra? Si oyeres hoy su voz, no literalmente vas a oír la voz de Dios, pero vas a escuchar siervos de Dios hablando la palabra de Dios con rectitud. Una palabra que te va a corregir, una palabra que te va a animar a que sigas creyéndole, a la que te mantenga en medio del dolor, del proceso tan duro que estés pasando. Sigue creyéndole que Él tiene el poder para librarte, que tiene el poder para sacarte de donde tú te encuentras. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, no la endurezcas. ¿Cómo hoy vas a escuchar la palabra de Dios? A través de siervos de Dios que están, aleluya, predicando la palabra del Señor. Dios le dijo a su pueblo a través de Moisés, en Éxodo capítulo 19, verso 5, si oyeres, si prestares oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi especial tesoro entre todas las naciones. Porque la tierra me pertenece toda completa, dice el Señor. Presta oído a la voz de Dios. Presta oído a la voz de Dios, aquel que te habla, aquel que te predica la verdad, aquel que te está corrigiendo a través de la palabra, te está exhortando. Es por tu bien, es por mi bien. ¿Sabe una cosa? Yo digo, cuando escucho que la palabra me está exhortando, yo me alegro porque me está corrigiendo. No me voy a enojar, no voy a poner la cara de limón. Aleluya, como dice una alabanza, no. Me voy a alegrar dentro de mí, voy a decir, esto es lo que yo necesito que me corrija. Porque entre más me corrige, me está enseñando a caminar recto, a caminar bien. La palabra del Señor nos dice en este verso hermoso, en tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si escuchas la voz de Dios, aleluya, que te está hablando, que te está llamando y te está diciendo, mantente firme, no te apartes del Dios vivo.
Por muy difícil que sea el proceso que estés viviendo y el enemigo te esté susurrando y te esté diciendo no vas a salir de esta, no dejes de creer. Y el diablo te está diciendo no vas a librarla, no vas a salir de este proceso. Mentiroso el diablo, aleluya, que el Señor lo reprenda. Porque Dios te manda a decir en esta hora, mantente firme, aleluya, sigue creyendo. No te apartes del Dios viviente, no te apartes del Todopoderoso, porque te ha levantado Jehová. Ya antes te ha levantado, te ha libertado. Aleluya, ¿acaso no puede Dios hacerlo una vez más? ¿Acaso Dios no puede hacer milagro en tu vida? Claro que Dios lo puede hacer. Claro que Dios te puede libertar. Si oyeres hoy la voz de Dios, atiende, amado hermano, hablando a tu corazón. No endurezcáis vuestro corazón y dile, Señor, me has hablado, me has corregido. Quizás que he estado caminando en pecado, me voy a apartar del pecado. Quizás que he estado caminando torcido, voy a enderezar mis pasos a través de tu palabra. Gracias por tu palabra que he escuchado. Literalmente no podemos escuchar la voz de Dios porque perecemos. Cuando el pueblo de Dios, aleluya, Dios lo manda y lo lleva a través de Moisés, aleluya, al monte Sinaí, a las faldas del monte, aleluya. Éxodo 19 y Éxodo 20 nos relata, aleluya, cómo este pueblo llegó ahí también, pero llegó temeroso cuando comenzó a escuchar la voz de Dios a través de trueno, a través de estruendo, de relámpago, y viendo que el monte estaba, aleluya, en fuego y humeaba por todo el monte, aleluya, de la gloria de Dios, del poder de Dios. Pero el pueblo, cuando empezó a escuchar la voz de Dios, le dijo, Moisés, aleluya, en Éxodo capítulo 20, verso 19, y le dice, Moisés, habla tú con el Dios, habla tú con Dios y no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Porque si escuchamos literalmente la voz de Dios y no estamos listos, no estamos preparados, vamos a perecer, vamos a morir. Pero si oyeres hoy la voz de Dios, ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios? A través de un siervo que Dios levante a predicar la palabra de Dios. A través de un siervo de Dios que se levante a predicar la sana palabra de Dios, que te va a corregir, que te va a exhortar, que te va a escudriñar. No, aleluya, para regañarte, no, para, aleluya, para verte mal, sino porque te ama, sino porque quiere verte, que te mantengas creyéndole a Él, aquel en el cual un día creíste y le aceptaste. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Que no nos desviemos, que nos mantengamos en la palabra. Que nos mantengamos, aleluya, que no nos apartemos del Dios vivo. No permitamos que entre, aleluya, un corazón malo, que entre malicia en nuestro corazón y nos meta incredulidad del poder de Dios. El pueblo de Israel, Dios lo había libertado, amados hermanos, aleluya, de Egipto. Dios lo había hecho libre. Dios lo había libertado, Dios le había, aleluya, dado libertad, había sacado de esclavitud, 400, aleluya, años de esclavitud, y luego lo trae al desierto para que le conociera, les comienza a mostrar señales, les comienza a hacer prodigios, les comienza a mostrar su poder, comienzan, aleluya, ellos a escuchar la voz de Dios. Pero a pesar de todo esto, el pueblo de Israel endureció su corazón, y no se guardaron para Dios. Desobedecieron al Dios vivo, desobedecieron los mandamientos, desobedecieron, se levantaron, lo provocaron a ira. Por tanto dijo Dios, aleluya, he jurado en mi ira que no entrarán en mi reposo. Dios les había prometido una tierra prometida, Dios les había prometido descanso, Dios les había prometido, aleluya, aleluya, una tierra que fluya leche y miel. Dios les había prometido bienestar, aleluya, pero por causa de su desobediencia, aleluya, por causa de levantarse en contra de Dios, de apartarse del Dios vivo, amados hermanos, ahí ellos tuvieron que perecer en el desierto y no entraron en el reposo de Dios, no entraron en la bendición. Por eso te quiero animar a través de esta palabra. Sigue creyéndole a Dios y no te apartes del Dios vivo. Mantente ahí, obedécele a Él, porque Dios nos ha dado también una promesa y entraremos allá en el reposo de Dios. Esa promesa, amados hermanos, de una nueva Jerusalén, esa promesa de poder llegar allá donde Él está. Jesucristo le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero me voy a preparar moradas, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Cuántos quieren llegar allá? ¿Cuántos quieren estar allá? Yo quiero llegar allá, pero se necesita que nos mantengamos. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Pero sigue avanzando, mantente firme. No quiero extenderme mucho en esta palabra, pero sí quiero animarte a que no dejes de creer en Dios. A que no dejes de creer en Dios. Sigue caminando. No te apartes del Dios vivo, aquel que te libertó, aquel que rompió las cadenas que te ataban, aquel que te hizo libre,
Hoy te animo a que te mantengas en la libertad con la que Cristo te ha hecho libre y sigue creyéndole a Él. Sigue creyéndole y sigue avanzando. Camina, no te apartes de Dios. Avanza, que Cristo viene pronto y la promesa se va a cumplir. La promesa se va a cumplir para que podamos entrar en el reposo de Dios, para que podamos descansar. Allá donde no habrá más llorar. Allá, amado hermano, aleluya, donde no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá más llanto. Allá queremos llegar. Por eso te animo a que sigas creyendo que Cristo viene pronto y mantente en la palabra de Dios. Te animo a que te mantengas, sigue creyéndole y no te apartes de Él. Dios te bendiga y que esta palabra sea de ánimo para tu vida espiritual. Dios te bendiga poderosamente.